Hola amigos y amigas, somos Rubén y Claudia de Masai Adventures Channel y esta vez te traemos el pueblo de Blanes, el portal de la Costa Brava. Quédate con nosotros hasta el final. Blanes es el primer pueblo de la zona de la Costa Brava que vas a encontrar precisamente subiendo desde la ciudad de Barcelona. No se encuentra a demasiado tiempo ni en tren ni en vehículo automotor y es una zona que es la principal lonja de pescado de toda la región, en la que además existen diversos reservorios y hábitats naturales de especial interés, en la que niños como Claudia pueden observar distintas aves marinas. Ahí también hay. La zona ofrece especiales oportunidades para los practicantes de la pesca deportiva. Vamos subiendo. Mirad, ahí hay más. Sí, poblaciones de martín pescador, a ver si los puedo enfocar. Míralos, ahí están. Y ahí a lo lejos el castillo de San Joan. Ya, pero tía, vaya hasta aquí. Zona en la que existen monumentos a los nacidos en el año 36. Después de un pequeño sendero de este estilo, tenemos ya el inicio de la recompensa. Y ya estamos en la entrada del Castell Sant Joan, instalación defensiva de gran importancia y que actualmente es uno de los mejores miradores de este portal de la Costa Brava. Tuvo una gran importancia en la defensa de esta población hasta principios del siglo XIX, durante las guerras napoleónicas. Ya el lugar se encuentra documentado como instalación defensiva aproximadamente desde el siglo XI y el lugar jugó un papel defensivo muy importante en la época en la que existía la piratería berberisca en el Mediterráneo e igualmente los ataques de los turcos que asediaban toda la zona mediterránea en aquellos años. Las vistas del mirador son sencillamente increíbles. En lo que vemos allí, al fondo, el delta del Tordera. Y ya desde este lugar también empezamos a tener vistas del siguiente pueblo en la zona, con sus principales calas, Lloret de Mar, justo al fondo, del que también tenemos un vídeo que les invitamos a ver. Y sin duda uno de los puntos más interesantes y famosos son las playas de la Cala Sant Francesc, que están junto a la ermita del mismo nombre. En esta zona de Blanes es donde encontrarás algunos de los monumentos más interesantes de este pueblo, entre los que se encuentra la ermita de Sant Francesc, con alto valor cultural a nivel local. Fechada en 1683,
cuenta con un dintel bastante interesante. La ermita es prácticamente una de las fotos de postal más típicas que puedes hacerte en esta población. Esta es sin duda una de las playas más interesantes que te puedes encontrar aquí, en el que además tenemos el atractivo del camino de ronda de Blanes a Lloret, del cual tengo un vídeo específico que les invito a ver en mi canal. El cual es uno de esos recorridos que realmente no te puedes perder. Dentro de los inicios, precisamente de la puerta de la Costa Brava. Y ahora le vamos a presentar uno de los más importantes refugios de naturaleza que existen en este lugar, el Delta del Tordera. Justo al lado de un camping que existe para disfrutar el lugar, tenemos la entrada de esta pequeña reserva natural del Delta del Tordera. En algún momento existieron distintos refugios a lo largo de toda la zona de la Roca que han sido taponados a lo largo del tiempo. Con este monumento que fue hecho en época relativamente reciente, en el que además se encuentra no muy lejos la cofradía de pescadores con las típicas barcas de vela latina que se encuentran en esta zona del levante del Mediterráneo, donde encuentras marcas de otros tiempos. La zona es prácticamente concurrida toda la noche a lo largo de todo el paseo marítimo y la zona del centro. Que veamos un poco el estilo de la zona de la plaza central. Con cosas interesantes. En la que vamos descubriendo rincones interesantes a medida que avanzamos. Ah, mira. Vamos a seguir recorriendo las callejuelas a ver qué encontramos. Aquí vamos encontrando distintas casas históricas. En este caso, la sede del ayuntamiento, la sede histórica. Vamos explorando los recovecos históricos. A ver lo que vamos encontrando. Aquí tenemos la típica calle de estos pueblos, así estrecha, que era tan característica en los siglos XIX, concretamente. Solo que en este caso no conserva el empedrado, pero en ciudades como Reus sí que conservan el empedrado original, aparte de las construcciones, ¿no? Aquí ya se ve que hubo alguna pequeña evolución urbanística a lo largo de los años. Aquí estamos encontrando un típico pasaje. Están coronados por San Bunós y San Maximià, concretamente del año 1953. Hemos dado en una de las zonas más antiguas del pueblo que se conservan. Aquí tenemos la fuente gótica, uno de los edificios más característicos de aquí, de este pueblo. Con interesantes muestras de arquitectura por toda la población. Y un comercio emblemático.
Y bien, y como siempre, tenemos la típica iglesia, la iglesia de Santa María en este caso, que es de estilo gótico, aunque como siempre acaban reuniendo diversos estilos arquitectónicos, aunque esta la fachada la verdad la conserva bastante bien desde este punto de vista. Y para ver su interior les invito a suscribirse a mi cuenta de Instagram, donde tendré material fotográfico en la que voy a enseñar un poco cómo es esto por dentro. El ambiente festivo, con presencias de distintas ferias como las que les voy a enseñar, está presente durante todas las épocas de verano, y es aquí, en Blanes, donde se celebra el concurso de fuegos artificiales de la Costa Brava, en el que varias empresas se presentan como concursantes a lo largo de cierta fecha del verano, y del cual les vamos a enseñar algunas escenas en este reportaje. En ese sentido, el concurso de fuegos artificiales es un evento de prestigio internacional en el que incluso empresas extranjeras del sector participan en el concurso. Concretamente, en este año que vamos a publicar este reportaje, está participando una empresa italiana, también una empresa francesa y sobre todo la gran ganadora en 3 años consecutivos, una empresa de Valencia. ¡Hala! ¿Qué es eso? Se mueve. Son 6. No, la veritat és que per allà com que sabeu... ¡Hala! ¡Mira ya! Y en general esto es todo lo que tiene que ofrecerte el portal de la Costa Brava. Y si te ha gustado este video, por favor, pégame un like, suscríbete al canal, compártelo y apóyalo en redes sociales.